Hola, buenos días niños y niñas. Que el Señor Dios Todopoderoso los bendiga en esta hermosa mañana, primer día de la semana, el día de nuestro Señor Jesús. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a la escuelita dominical, hoy con un tema nuevo e interesante. Así que vamos a empezar este gran escuelita dominical, primeramente orando a Dios para pedirle dirección y darle gracias por estar el día de hoy con vida. Oremos. Cerrando nuestros ojos en señal de reverencia a nuestro Dios. Padre amoroso, creador del cielo y todo lugar, mi Dios, te damos las gracias primeramente por regalarnos un día más de vida, por darnos los alimentos, la salud, una casa en la cual vivimos. Gracias, mi Dios, por todas estas bendiciones que usted nos ha regalado, mi Dios. Señor, te pedimos, si en algo te hemos ofendido, que nos perdones y nos ayudes a seguir adelante y avanzar, a crecer en espíritu y en verdad en cada momento. Padre, bendiga a cada uno de estos niños y niñas que ven esta clasecita de domingo para que edificación de cada una de sus almas, para que ellos crezcan, mi Dios, siempre en tu conocimiento. En esta hora te damos las gracias por el mensaje que vamos a recibir, que seas tú que guía a nuestra hermana y la dirija, para que todos estos niños graben este mensaje en sus corazones y en sus mentes. Bendiga a cada familia de estos niños, ayúdalos a seguir adelante, principalmente en tu camino. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Como siguiente punto vamos a cantar a nuestro Dios, ¿verdad? Todos con el espíritu dispuesto a alabarlo con todo nuestro amor. Así que vamos a alabarlo con el canto Cristo vive en mí. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Si el rencor llega a tu corazón y te dice déjame entrar, dile no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Dile no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Si el odio llega a tu corazón y te dice déjame entrar, dile no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Dile no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Si el amor llega a tu corazón y te dice déjame entrar, dile sí, 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 Cristo vive en mí y si hay lugar para ti. Si el amor llega a tu corazón y te dice déjame entrar, dile sí, 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 Cristo vive en mí y si hay lugar para ti. Amén. Siempre Cristo tiene que vivir en nuestro corazón. Así no vamos a permitir que el rencor ni el odio lleguen a nuestros corazones. Amén, con esos cantos, esas oraciones, ¿verdad? Ahora pasamos al tema de hoy, que es llamado prestar atención. Este es el tema de esta hermosa clase que vamos a dar durante estos 3 domingos, que está basado en el libro de Proverbios 7:24, que nos dice, ahora pues, hijo mío, escuchadme y presten atención a las palabras de mi boca. Amén. Este tema es importante para cada uno de nosotros, ¿verdad? Siempre debemos prestar atención, ya sea mirando o escuchando. Bueno, con este tema la hermana Elena es la cual lo va a traer y nos va a decir qué significa esta palabra, prestar atención, y cómo vamos a demostrarla en cada una de nuestras vidas. Adelante, mi hermana Elena. Bienvenida.
Hola niños, buenos días, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Espero hayan pasado una preciosa semana al lado de sus padres, hermanos, con sus seres queridos. Hola mi hermana Ana, gracias, qué bendición más grande el poder empezar esta mañana orando y alabando al Señor. Así que vamos a dar inicio a nuestra enseñanza de hoy con un tema nuevo titulado Prestar atención. Su texto base, Proverbios capítulo 7, versículo 24. Como en todos los temas, niños y niñas, ¿verdad? Todo tiene un objetivo. El objetivo de nuestro tema hoy es aprenderás lo que significa prestar atención y cómo demostrarlo en tu vida. El enfoque de este tema es ¿qué significa prestar atención? Prestamos atención cuando escuchamos con cuidado y observamos bien a una persona. Miramos atentamente a la otra persona en lugar de distraernos con nuestros propios pensamientos y deseos. Como usted puede ver, estos niños aquí están ¿qué? Prestando atención. Estos niños en estas figuritas, ellos están ¿en qué? Prestando una debida atención. Proverbios capítulo 7, versículo 24 dice, ahora pues, hijos míos, escúchenme y presten atención a las palabras de mi boca. Bueno, niños y niñas, exactamente eso es lo que vamos a hacer al iniciar esta enseñanza. Vamos a prestar atención. ¿Cómo? Con nuestras Biblias abiertas, donde vamos a leer nuestra enseñanza de hoy. Hoy vamos a traer una interesante enseñanza en el libro en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, capítulo 18, del 14 al 24. Así que presten atención, abran sus Biblias. Los niños que saben leer, sigan la lectura y los más pequeñines presten atención con mucha reverencia. Así que vamos a la lectura bíblica. Ok, niños, vamos a leer una historia basada en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo capítulo 18, del versículo 13 al 24. Pero primeramente vamos a leer los versículos del 13 al 16 y vamos a ir haciéndole los análisis de una vez para saber de qué se trata la historia. Versículo 13 dice, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Versículo 14. Viendo el suegro de Moisés que todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Versículo 15. Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Versículo 16. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro. Y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Aquí se está hablando de un personaje, niños, de dos personajes, de Moisés y de Jetro. Jetro, vamos a ver qué significa Jetro. Jetro significa excelencia, abundancia. Jetro era el suegro de Moisés y era sacerdote en Madián. Ahora bien, podemos ver que Jetro observaba a Moisés mientras éste resuelve las disputas entre los hijos de Israel. En la parte A del versículo 13 dice, se sentó Moisés a juzgar el pueblo.
dado el gran número de personas que tenían diferentes problemas y debían de resolver estos asuntos, él se preguntaba sobre la interpretación, las cuales debían resolverse. Aparentemente Moisés era el único juez reconocido allí. Y el trabajo de escuchar a cada uno tenía ocupado a Moisés desde la mañana hasta la tarde. ¿Se pueden imaginar ese agotamiento de Moisés? Es por eso que Jetro, al observar esto, él cuestiona a Moisés sobre este asunto y le pregunta, ¿qué es esto? Y Moisés le responde, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Entonces, podemos ver en el versículo 16 que Moisés trataba de resolver los problemas del pueblo. Y cuando él resolvía, él declaraba las ordenanzas de Dios y sus leyes. ¿Por qué? Porque Moisés conocía a Dios y a sus leyes. Él era capaz de resolver justamente la disputa entre los hijos de Israel. Pero al llevar toda la responsabilidad, niños y niñas, Moisés sobre sí mismo, era una carga muy pesada y muy agotadora. Vamos a seguir leyendo los versículos ahora que continúan y qué más nos narra la historia. Ok, ahora vamos a leer Éxodo capítulo 18, los versículos 17 y 18 que dice así. Versículo 17. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Versículo 18. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Aquí vemos, niños y niñas, la preocupación del suegro de Moisés. Él veía que ese era mucho trabajo para Moisés. Entonces él aconseja cambiar a Moisés su actual enfoque. En la parte A del versículo 17, él le dice, no está bien lo que haces. No era que Moisés era incapaz de escuchar los asuntos del pueblo. No era de que él no le importaban los asuntos. Y tampoco era que del pueblo no quería que Moisés escuchara sus asuntos. El problema era simple y se enfocaba que era mucho trabajo para Moisés. Lo pudieran hacer otras, ayudar a Moisés también, otras personas. Sus energías se gastaban y la justicia se retrasaba para muchos en Israel porque eran demasiadas personas que llegaban a él. Entonces Moisés necesitaba delegar funciones de una manera como cuando los apóstoles insistieron que ellos deberían delegar para que ellos no dejaran la palabra de Dios y para servir la mesa. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 6, versículo de 2 al 4. Entonces en el versículo 18, la parte B dice, el trabajo es demasiado para ti. Estas palabras de Jetro hacia Moisés eran de mucha preocupación. Él le decía, no podrás hacerlo tú solo. Cuando Jetro le dijo, no estaba bien lo que haces, Moisés escuchó a Jetro. Moisés prestó atención, sabía cómo no inclinarse a las murmuraciones de los hijos de Israel, como cuando le pasó en Éxodo capítulo 17, versículo 3, que murmuraban de Moisés
porque el pueblo tenía sed, pero también sabía escuchar el consejo piadoso de un hombre como Jetro. Vamos a continuar con esta interesante historia. Ahora vamos a continuar leyendo Éxodo capítulo 18 del versículo 19 al 20. Dice así, versículo 19. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos de Dios. Versículo 20. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muestra el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Aquí vemos nuevamente Jetro aconsejando a Moisés que ore y enseñe. En la parte A del versículo 19 dice, está tú por el pueblo delante de Dios. Este era el primer paso esencial para que Moisés delegara efectivamente. Él debía de orar por el pueblo. Moisés debía someter los asuntos a Dios, como en oración. Era un aspecto esencial del liderazgo de Moisés en el pueblo. En la parte B del versículo 20 dice, enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. ¿Qué quiere decir esto? Esto era para que Moisés pudiera dirigir y delegar efectivamente. Él debía de enseñar la palabra de Dios no solamente a aquellos que escuchaban los asuntos, sino a aquellos que pudieran tener nuevos asuntos después. Si el pueblo conociera la palabra de Dios, entonces muchos asuntos pudieran ser entonces resueltos de inmediato. Pero también, si el pueblo conociera la palabra de Dios, ellos no serían desalentados, sino pudieran traer el asunto delante de Moisés mismo. Las personas que Moisés delegó podrían darle consejo de la sabiduría de Dios. Aquí podemos ver niños y niñas. Claramente vemos el liderazgo de Moisés en Israel y el liderazgo de un pastor entre el pueblo de Dios. Dios era reconocido como el verdadero líder del pueblo. El líder no podía hacer el trabajo del liderazgo por sí mismo. El líder tenía una responsabilidad especial en cuanto a la oración y enseñanza. De igual manera, el líder debe seleccionar, entrenar y dar a la autoridad a otros para que ayuden con el trabajo. El pueblo tiene un rol definitivo en todo esto. Brevemente un comentario, niños. Estos versículos nos hacen ver en nuestros tiempos que dentro de nuestras congregaciones también los líderes tienen responsabilidades y ellos tienen el deber y el derecho de con autoridad enseñar para que la carga no sea tan grande así como era Moisés. Esto nos da una gran enseñanza, porque si podemos ver en nuestra congregación hay maestras de niños, están los predicadores, están los otros líderes, maestra de damas, y en conjunto ellos tienen que ayudarse entre sí para así poder llevar la obra. Así que vamos a continuar con nuestra enseñanza. Vamos a leer Éxodo capítulo 18, 21, 22 y 23. El 21 dice así: además escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centena, de 50 y de 10. Versículo 22. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo
y todo asunto grave lo traerán ante ti, y ellos fueran todo el asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti y la llevarán ellos contigo. Vemos aquí nuevamente Jetro aconsejando a Moisés a delegar la responsabilidad para resolver asuntos. Pero ¿cómo él va a escoger a alguien para que le ayude? Él le dice, en la parte A del versículo 21 dice, escoge tú entre todo el pueblo. ¿Cómo iba a escoger estos hombres? Hombres que eran aptos para este trabajo. Tenían que tener esas características, esas cualidades que dice, varones de virtud que eran hombres capaces, temerosos de Dios, hombres piadosos, varones de verdad, hombres con la palabra del Señor, que aborrezcan la avaricia, hombre de honor. Este era el siguiente paso para una delegación efectiva por parte de Moisés. La delegación falla si el trabajo no está puesto, niños y niñas, en manos de hombres capaces y temerosos y piadosos. Esto significa que Moisés debía cumplir una función esencial como líder, el de desarrollar e implementar nuevos líderes. En la parte B del versículo 22 dice, todo asunto grave lo traerá a ti. Esto significaba que esto era para Moisés. Los asuntos más graves los tenía que resolver Moisés. Pudieran ser efectivamente delegar esa función. Él debería ser también un supervisor y liderizar a aquellos debajo de él. El delegar es el ejercicio del liderazgo, no el abandonar. Así que, niños, vamos a ver otro versículo, el 23, que dice, si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Aquí podemos ver en el versículo 23 que dice, tú podrás sostener. Esta es la primera recompensa de una delegación efectiva. Moisés podía disfrutar, dice, más vida, sería capaz de hacer su trabajo mejor que antes, evitando el cansancio de resolver cada asunto. También dice, y también todo el pueblo irá en paz a su lugar. Esta es la segunda recompensa, era que el pueblo podía ser servido eficazmente al enseñar la ley de Dios o resolver por los líderes puestos por Moisés. Es una bonita enseñanza que Dios nos da mediante aquí en su palabra, cómo tenemos que liderizar, porque en nuestro tiempo, en nuestras congregaciones, tenemos líderes, tenemos predicadores, maestras de niños, maestras de damas. Cada uno tiene su función y así la carga es menos. Esta es una buena enseñanza para nuestra vida. Continuamos con otro. Muy bien, niños, vamos a leer los dos textos bíblicos que finalizan nuestra historia. El Éxodo capítulo 18, 24 y 27, que dice así. El 24, y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Y despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. Podemos ver aquí que aquí hubo ¿qué? Obediencia, prestó atención Moisés. Moisés sigue la sugerencia de Jetro. Luego Jetro se marcha. En la parte A del versículo 24 dice, y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que él le dijo. Entonces Dios enseñó a Moisés por medio de Jetro, y Moisés escuchó y sabiamente siguió el consejo de Jetro. Y seguramente
Esto extendió su ministerio y lo hizo a él más efectivo. Miren, niños, qué atención la de Moisés, ¿verdad? Entonces, Dios tiene muchas maneras de hacernos conocer, niños y niñas, su voluntad. Vemos cómo él, por medio de Jetro, él utilizó a Jetro como un instrumento para guiar a Moisés en este tremendo problema que tenía de atender al pueblo. Esto era bueno para Moisés. Él se podía enfocar en las cosas más importantes y no sería abrumado y estresado por tareas pequeñas, porque tanto él tenía que atender tareas pequeñas como grandes. Esto era bueno también para los líderes que Moisés había escogido. Se les dio a hombres capaces una responsabilidad real y tuvieron la oportunidad de servir al pueblo de Dios de manera significativa para extender la obra del Señor. Vamos a pasar ya a la parte final de esta hermosa enseñanza. A ver, niños, si yo les preguntara, ¿qué aprendieron de esta historia? Bueno, podemos ver que en esta historia Moisés era líder del pueblo de Israel. Estaba trabajando, ¿qué? Dice, día y noche para resolver todos los problemas del pueblo. Con el paso del tiempo, Moisés llegó a estar muy cansado. El suegro de Moisés, Jetro, tuvo una idea maravillosa para ayudar a Moisés. Qué bien, ¿verdad? Cómo él apreciaba a su yerno, a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés era una persona muy obediente, muy seguidor del Señor. El suegro de Moisés le dijo que escogiera hombres sabios, honestos, piadosos, de entre el pueblo para que le ayudaran a esta labor. Y Moisés prestó atención y obedeció. Como Moisés prestó atención y obedeció a Jetro, el trabajo se le hizo más fácil. Podemos ver, niños, que esta historia nos enseña que si nosotros prestamos atención y obedecemos lo que nuestros padres, maestros, líderes en nuestra congregación nos dicen, podremos ser como Moisés y tendremos un tiempo menos difícil en nuestras vidas cotidianas y así recibimos las bendiciones de Dios. Así que, niños, cuando su mamá, su papá le delegan una función, tómenla con mucho amor, porque a veces mamá, papá, sus hermanitos o su maestro se sienten cansados, mucho trabajo. Así es que vamos a prestar la debida atención, y entonces vamos a ayudar y así las cargas serán menos pesadas. Dios me los bendiga, esperando en Dios que esta enseñanza le haya gustado. Dios me lo bendiga. Ahora, niños, luego de haber escuchado una interesante historia, vamos a poner los deberes de la semana. Para los niños más chicos, quiero que me peguen en una hoja de construcción o una página en blanco 5 figuritas de niños prestando atención en diferentes labores, ya sea en la escuela, ya sea en el templo, ya sea en un lugar, ¿no? 5 figuritas. Para los niños más grandecitos, quiero que me desarrollen las siguientes preguntas. ¿Cómo se llama el tema y su texto base? ¿Quién era Jetro? ¿Qué significa Jetro? Menciona algunos consejos de Jetro a Moisés. Y número 5, ¿qué entendió por prestar atención? Así que, niños, les doy la gracia por haber tenido esa paciencia de esperar y prestar atención sobre todo. Ahora vamos a terminar con una oración para terminar esta enseñanza de hoy.
Oremos, niños. Amantísimo buen Padre Celestial, en esta hora, Señor, queremos darte las gracias una vez más porque nos diste esta oportunidad nuevamente de estar con estos preciosos niños mediante este medio virtual y traerles un tema muy especial, como es el prestar atención. Una hermosa enseñanza que nos enseña a llevar una vida diaria y a hacer cambios en nuestras vidas. Te pido, Señor, que al escuchar estos niños esta clase, la pongan en práctica, que tengan ellos siempre ese deseo de poder hacer tu voluntad. Gracias, Padre, porque siempre nos das ese gozo, ese amor para trabajar y traerle lindas enseñanzas a estos niños. Queremos darte las gracias también por sus padres, por esta semana que les diste esa gran bendición de estar reunidos. Y queremos también darte las gracias a estas maestras que todos los domingos se preocupan por estar siempre llevando tu palabra. La hermana Dalis, la hermana Edis, la hermana Ana y mi persona y todas aquellas hermanas que de igual manera lo hacen, Señor, que delegan funciones, prestan atención a tu obra y conjuntamente trabajan en tu obra, Señor. Te queremos pedir, Padre, que si para la próxima semana es de tu agrado tenernos con todos estos niños aquí por este medio virtual y llevar otras enseñanzas, que así sea, Padre Celestial, que podamos recibir esa gran bendición y te dejamos todo en tus manos, Señor. Que todo lo que hagamos sea de acuerdo a tu voluntad, mas no la nuestra. Todo esto te lo pedimos en el nombre amado de tu Hijo Jesús. Amén.